Listo. Buenos días, bienvenidos sean ustedes al Seminario de Estudiantes de Física Nuclear y Aplicaciones de la Radiación. El día de hoy tengo el privilegio de presentarles al maestro Brian León Garcilaso, quien estudió su posgrado en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. Él nos hablará acerca del movimiento y resignificación de un instrumento. El caso del Van de Graaff 5.5 MD del Instituto de Física de la UNAM en el periodo de 1984 a 1990. Él tiene su tiempo. Muchas gracias por la presentación y buenos días y bienvenidos a la charla. Espero que les sea de su agrado. Bueno, em, los objetivos de la presentación son los siguientes. Primero, mostrar los resultados de mi trabajo, que se tituló giró en torno a la historia del Van de Graaff de 5.5 MERS durante la temporalidad de 1984 a 1990. En particular, las categorías que quiero analizar o hacia donde enfoqué el trabajo fue hacia la idea del movimiento, del conocimiento y la resignificación. En segundo lugar, es hacer notar la metodología del trabajo histórico, en particular sobre un tema de la historia de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Bueno, para ir incentivando eh, al público, bueno, esta imagen de la antigua Facultad de Ciencias, ¿no? Atrás en la Torre de Ciencias, donde estaba el Instituto de Física, en el octavo, noveno y décimo piso. Aquí es donde transcurre la historia a principios de los 50 hasta 1975, cuando el instituto se le construyen sus nuevas instalaciones y se traslada a donde actualmente está. Muy bien. Primero, ¿por qué es importante estudiar la historia del 5-5? Bueno, desde mi punto de vista, su historia es una ventana de oportunidad para varias cosas. Primero, realizar un trabajo de historia oral, es decir, rescatar a través de entrevistas la memoria viva de sus protagonistas. Dos, entender los procesos de movilidad del conocimiento que posibilitaron el traslado y reconstrucción del 5-5. Tres, analizar las prácticas experimentales, la cultura y los procesos de resignificación que se generaron a partir de la materialidad del acelerador que podemos ver aquí en el fondo de pantalla. Estudiar también las conexiones inesperadas que hay entre la ciencia, el arte y la sociedad a través del discurso moralista de la obra La Universidad en el umbral del siglo XXI de Arturo García Bustos, que está a la salida del Metro Segundo. Y cinco, rescatar nuestras propias historias de la ciencia y la tecnología para entender las dificultades históricas, económicas y políticas a las que se enfrentaron las y los científicos que nos antecedieron, para de esta manera pensar en las estrategias del presente y futuro. ¿Qué problemas necesitamos solucionar con mayor enfoque? ¿En dónde se deben, hacia dónde debemos de guiar la investigación? ¿Hacia dónde se deben guiar los esfuerzos? La organización del trabajo. Bueno, esta tesis trata sobre la historia de la organización y de significación del 5-5. Como sabemos, lo ganó la Universidad de Rice en Houston, Texas, en el 84. Y bueno, la donación sucedió durante una época marcada por una profunda crisis económica, una devaluación monetaria, recortes presupuestales. En este sentido, eh, ¿por qué si la UNAM carecía de mayores recursos? Los rectores Octavio Rivero Serrano y Jorge Carpizo Magrego aceptaron financiar la movilización de este instrumento. ¿Por qué invertir tanto esfuerzo físico y económico en su traslado e instalación? Como podemos ver, aquí está la infraestructura del laboratorio. Y bueno, la investigación está dividida en tres capítulos. El primero, la trayectoria de los primeros aceleradores de IFUNAM, del 50 al 81, donde doy cuenta del origen del grupo de física nuclear experimental, su conexión con RICE y la búsqueda por conseguir aceleradores electrostáticos cada vez más poderosos. Después, en el capítulo 2, itinerarios, sigo la trayectoria del acelerador desde 1972 hasta su desmantelamiento y traslado al instituto. Aquí muestro la perspectiva negativa que tenían las autoridades de RICE por el acelerador al entenderlo como un instrumento
y cito textualmente, que había sobrepasado su vida útil y ya no se necesitaba más. Y en el capítulo 3, las significaciones, bueno, muestra el significado político y también personal que adquirió el acelerador, en este caso para el rector Jorge Carpizo, y los encargados del proyecto, Eduardo Andrade, Marcos Massari y Alejandra Haydn. Metodología. Primero, hay que situarnos históricamente. Primero partí de la historiografía mexicana que da cuenta del desarrollo del Instituto de Física y de su grupo de física nuclear, en particular los trabajos de Adriana Minor, su tesis de las prácticas del Instituto del 2009, y su tesis sobre el Van de Graaff de 2 MEPS de 2011, que fue fundamental, que fueron las bases para que yo pudiera construir el siguiente piso de la historia y también darme cuenta de las fuentes, dónde estaban los archivos, qué historiografía había. Entonces, su trabajo es fundamental para que después yo continúe. También leí a Domínguez, que también escribió un libro sobre la historia de la física nuclear, un investigador del ISUE. Cruz Manjarres, un investigador del instituto, que también hizo una historia del mismo en los 70s, a Sola y Talancón, que estudiaron la central nuclear de Salazar y a principios de los 2000, bueno, y los trabajos de mi asesora, la doctora Gisela Mateos y Edna Suárez, sobre el desarrollo nuclear en México, en el caso de las conexiones transnacionales y de la diplomacia científica. Después, leí historiografía transnacional sobre la historia de la física nuclear y los aceleradores. Hay textos muy importantes, como el de Hebron y Seidel, que hablan sobre el laboratorio de Lorentz. Peter Gallison, que habla sobre la cultura material de los laboratorios de física nuclear experimental y de altas energías. De Sharon Trawy, que hace una etnografía de los laboratorios estadounidenses y japoneses de altas energías en los 80s. Y Paolo Brenni y Alan Bromley, Edward Fenner, ellos trabajaron la historia de Van de Graaff, de su compañía, la High Voltage, de, de los instrumentos que fueron construyendo desde los 50 hasta los 80, cuando la High Voltage cayó en quiebra. Y después, la historiografía escrita por los primeros miembros del grupo original de física nuclear, Fernando Alba Andrade, Ángel Dacal, Marcos Massari, Jorge Rickards, y por supuesto los artículos y tesis producidas en el periodo de los 50 hasta los 80. En particular, bueno, eh, Ángel Dacal, él escribió una historia muy interesante en Ciencia y Desarrollo, que es lo que cito en los 80s, y él da cuenta de todo de toda la historia, ¿no? Del grupo, dónde fueron, quiénes estaban, los estudiantes, cuáles eran sus objetivos, las prácticas experimentales. Son textos muy interesantes, muy importantes. Y bueno, al final, en la parte 4 sería analizar desde las categorías. Por ejemplo, Gallison, Image and Logic y la cultura material. Nicholas Thomas, que fue un texto muy importante, él habla de la resignificación en contextos específicos de apropiación, y de ahí tomamos la idea de la resignificación de las cosas. Igual Steven Shapin, The Invisible Technician, él hace una reflexión acerca de los técnicos invisibles y me ayudó a entender mucho el papel de los operadores, de los técnicos en electrónica que trabajaron en el Van de Graaff. Y por supuesto Lillian Hodgson, de Conflict of Memories and Documents, ella es una historiadora del estado sólido. Entrevistó a Feynman y a muchos otros físicos muy importantes, y ella hace una reflexión en torno a la historia oral en el campo de la historia de la ciencia, que es entrevistar a los científicos. ¿Cómo se tiene que hacer? Me ayudó muchísimo para pensar cómo yo trabajaría mis entrevistas y cómo las analizaría después. Y bueno, este es un texto muy importante, se llama La historia gráfica del Instituto de Física, una publicación del 89, y lo interesante es que no sé si sabían, pero es la colección particular de Alejandra Haidar, sus fotografías que ella reunió a lo largo de su vida, que lo editaron en un libro muy bonito que nos habla de la historia gráfica, y para mí fue muy importante porque a través de sus imágenes, a través de las fotografías, yo pude ir reconstruyendo la historia, eh, em, contraponiendo lo que me decía la literatura
con las imágenes del momento. Ahora, comenzamos a hablar un poco más sobre el trabajo del historiador, las fuentes primarias y contextuales. Bueno, quiero empezar primero por la imagen de fondo, ¿no? Este es el archivo histórico de la UNAM. Esta es una caja donde dice Fondo Juan Manuel Lozano Mejía. Es el archivo que estoy en este momento investigando. Y bueno, están aquí los documentos, los folders, ¿no? Otros historiadores por acá trabajando, sus textos, sus archivos. Y es el ambiente en el que uno se debe de inmiscuir, meter, y del cual empiezan a surgir todas estas fuentes, todos estos datos que debemos después de empezar a tejer para construir la historia, ¿no? Entonces, bueno, como fuente primaria partí, por supuesto, de los trabajos que ha escrito el doctor Eduardo Andrade del 2013-2016, así como sus fotografías y videos de su acervo personal, los cuales fueron muy importantes para mí porque son el testigo eh, privilegiado del momento histórico, de lo que sucedió, quiénes estuvieron, eh, cómo se veía el lugar, qué pasaba. Las fotografías y los videos, pues es una herramienta fundamental, o fue una herramienta fundamental para entender este tema. Después, la investigación hemerográfica a través del boletín informativo de la Universidad de Rice, el Treasure y la Gaceta UNAM. Por supuesto, la recopilación de los trabajos científicos también del grupo de Rice, que estuve investigándolos y sabiendo en qué ocupaban al 105, ¿no? Y igual sus prácticas y sus objetivos científicos. Es muy importante el trabajo hemerográfico porque en las gacetas y en los boletines Treasure, aunque son em, escritos oficiales, nos dan un panorama de la situación económica, de los presupuestos, nos dicen quiénes estaban en el poder, quiénes eran los rectores, quiénes eran los encargados de dirigir tales comités, y dan cuenta de la historia. Es una fuente también muy importante, la hemerografía. Después, un poco de trabajo de archivo en la biblioteca del instituto, Juan B. de Oyarzábal. Ahí me hicieron favor de encontrar algunos informes de labores del instituto, algunos antiguos, y algunos libros conmemorativos muy importantes, que es el libro que le hicieron a Marcos Massari del 2015. También tiene una colección muy bonita de fotografías que me ayudaron demasiado a entender la historia del instituto, y son las fotografías que voy a mostrar después, ¿no? También revisé en el archivo histórico de la UNAM el fondo Jorge Carpizo MacGregor, donde están sus informes, una colección fotográfica también muy importante, algunas notas personales. Esto también resultó interesante porque te permite acercarte un poco más al personaje, porque ahí están guardadas sus credenciales, están guardadas sus notas, sus cartas también, cosas muy, muy íntimas, y te ayudan a entender qué era lo que pensaba el entonces rector. Después, un poco de historia oral también, entrevistas con el doctor Eduardo Andrade, con el doctor Efraín Chávez Lomelí, presente, con Juan Carlos Pineda Santamaría y con Karim López Guzmán. Ellos me hicieron favor también de brindar un poco de su tiempo y de responder mis preguntas, que también es muy importante, lo cual les agradezco muchísimo. Y bueno, después de todo esto, hay que entender un tanto también el contexto histórico de la década de los 80, que es muy importante. Como ya lo había mencionado, es un momento crítico de la economía y de la sociedad. Bueno, entonces hay textos aquí sobre eso, del porfirismo y el neoliberalismo, el crecimiento y complejidad de Casanova, que es una historia de la UNAM y también muy importante para entender cuál era la historia institucional de la Universidad Nacional. Y bueno, vamos a continuar entrando en materia. Eh, en la tesis trabajamos mucho la cultura material y las prácticas experimentales, ¿no? Y entonces hicimos un seguimiento de la trayectoria de los aceleradores del Instituto de Física, ¿no? Aquí el Van de Graaff de 2 MEPS, en la B el Dinamitron, en la C el señor Karim López, en la consola de control del Dinamitron, y en la D el laboratorio Van de Graaff de 0.7 MEPS, ¿no? En los 80. Y entonces todo esto nos da cuenta de qué cultura material, es decir, de qué instrumentos tenían, cómo eran, en dónde estaban, por qué estaban ahí, y nos dan muchísima información para entender el momento histórico.
No sé si sabían que el primer operador fue Luis Velázquez Soto, ¿no? Que está aquí, o Hueso Karim, que está acá. Esas imágenes son, por ejemplo, de la revista que les digo de Ciencia y Desarrollo, que retomó Ángel Dacal. Y aquí esas imágenes son esas imágenes de Masai, 31, y aquí es de la historia gráfica del Instituto de Física, que no tiene una nota al pie de página. Entonces, en esta tesis también se identificó al personaje, también es muy importante. Bueno, como les platiqué, hice un trabajo hemerográfico en el Treasure de Rice, y entonces en Rice pudimos entender la perspectiva, cómo ellos entendían al acelerador y cómo también lo fueron entendiendo a lo largo del tiempo. Hay una nota muy interesante que es esta, solo que está detrás de estas imágenes que recuperé del acervo fotográfico de Rice. Por ejemplo, en la B, bueno, comencemos en orden. En el A está el laboratorio Tom Bonner, que era donde estaba antiguamente el Van de Graaff, de 5.5 metros, en los 50, de los 50 hasta el 84. Vayámonos a la C. En esta imagen, bueno, el laboratorio en el 94 fue destruido totalmente, lo hicieron trizas y construyeron un nuevo edificio para ciencia de materiales, me parece, e ingeniería de datos también. Después, en la ves una imagen muy interesante que da cuenta de cómo estaba en Rice la línea de bombardeo, ¿no? El imán deflector del 5.5, y resulta que el personaje que está aquí escondido detrás es el doctor Eduardo Andrade. ¿Dónde está? Detrás de la línea de bombardeo. Un bigote. Fue fácil identificarlo por el bigote. Y bueno, esta nota que está detrás es muy interesante porque es una nota periodística de Thresher que se distribuyó a toda la universidad y lo titulan el elefante blanco nuclear de Rice. Y entonces le hacen una entrevista a Phillips, que es ahora el director del laboratorio, y le preguntan por qué están abandonados sus Van de Graaff y costaron muchísimo dinero y están ahí arrumbados. Es un cuestionamiento muy, muy duro y muy, muy, muy fuerte el que le hacen a Phillips, y Phillips empieza a hablar de que hay pocos recursos de parte de los fondos de la Atomic Energy Commission, ¿no? De los fondos gubernamentales de Estados Unidos, de la milicia, de la naval, para poder incentivar la física de bajas energías, ¿no? Todo el dinero se estaba yendo a las altas energías. Y bueno, en esta época, esta nota es de 1979. Y empieza ahí a ver la autora del artículo, empieza a llamar al Van de Graaff como obsoleto, como un elefante blanco, que su vida útil ha sobrepasado su trabajo experimental, que ya no hay más datos que obtener de él. Y bueno, pasó todo esto y llegamos a 1984. Comencemos primero por los protagonistas de este primer movimiento, que es el viaje a Rice, ¿no? De izquierda a derecha, el doctor Eduardo Andrade, Marcos Massari, Rafael Martínez Lugo, Karim López Guzmán, Ángel Dacal Alonso y el doctor Efraín Chávez Lomelí. Y a las afueras del laboratorio de Tom Bonner. Y bueno, podríamos pensar, ¿no? Que el viaje fue con viáticos, fue en avión, ¿no? No, 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 para nada. Recordemos que el contexto histórico nos dice de cómo fue, ¿no? Desde un principio. En entrevista, bueno, ellos me comentaron que viajaron en una camioneta vieja del instituto con las llantas lisas y sin luces bajas indispensables para viajar de noche. En turnos condujeron de la Ciudad de México a Querétaro y después hacia Matehuala y continuaron sin hacer escala hasta Monterrey, donde llegaron a Nuevo Laredo. A la mañana siguiente, esto ocurrió en un fin de semana, cruzaron la frontera a Texas y se dirigieron hacia Houston. En un principio se consideró incluir a Margarito Ferrerino Dorantes, quien era un técnico en electrónica, en el equipo, pero por falta de recursos para costear su visa y pasaporte no pudo acudir. Y también en la entrevista
saltó un hecho muy importante que es la contratación por parte de Philips de un técnico retirado de la High Voltage que les ayudó al equipo mexicano a decirles cómo desarmar correctamente el Van de Graaff. Recordemos que es un conjunto de tecnología muy delicada que se debe tratar y se debe de manipular con cuidado, porque si hubieran tenido un accidente grave, hubiera comprometido la misión y entonces no hubiera posiblemente servido traer el instrumento y tratarlo de rearmar, porque para entonces la high voltage ya había sido, ya no existía, ya no había refacciones, había muchos, se complicaba cada vez más el panorama si pudo haber existido accidentes graves, ¿no? Por eso la importancia del conocimiento tácito de este técnico y por supuesto de las habilidades y del conocimiento práctico, científico, tácito de todos los integrantes del equipo mexicano. Y bueno, eh, avanzando un poco más en la presentación, hay diferentes niveles de resignificación, que fue a lo que tratamos de enfocarnos también un poco a niveles personales y a niveles políticos también. Estas son imágenes del archivo histórico de la UNAM, como les mencioné, de la colección de la universidad, serie Jorge Carpizo, de sus informes, y aquí están exactamente la imagen, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, es una serie de fotografías donde da cuenta de una visita que yo estuvo a finales de 1985, quizás principios del 86, de Jorge Carpizo, con su comitiva. Por ejemplo, el número 3 es Arcadio Poveda, quien en aquel entonces era el coordinador de la investigación científica de la UNAM. Este personaje aún no lo he reconocido. En el número 6 es Fernando E. Prieto, investigador emérito en aquel momento, y el doctor Marcos Massari también aquí en el 1 está explicando a Carpizo cómo van los avances del laboratorio, del edificio. Recordemos que es un edificio imponente, eh, que se necesita mucha infraestructura, muchos recursos, mucho trabajo humano, esfuerzo humano para poder levantar con vigas de acero, muros de concreto, una torre y bastante alta para poder proteger al 5.5, ¿no? Que esta infraestructura la tuvieron que reproducir de acuerdo a lo que era Mr. Rice, por supuesto, ¿no? Pero desde cero, sin mapas, sin planos. Entonces, en el número 5 bueno, está Alejandra Haidar, que en el número 4 está Miguel José Yacamán, que era el director del instituto en aquel momento. Entonces, para estos personajes, el 5.5 significa diferentes cosas. Por un lado están los científicos, Massari, Alejandra, Haidar, que como traté de hacer ver en esta presentación, desde los 50 hasta los 80 intentaron por muchos medios obtener cada vez aceleradores más poderosos, buscar funcionamiento para seguir el camino o seguir la línea marcada desde el MIT con el grupo de Buechner, desde Rice con el grupo de Bonner, tratar de mantenerse a la par de la carrera por la investigación. Pero debido a situaciones políticas, históricas también, de falta de apoyo a lo nuclear, pues esto se vio frenado muchísimo, ¿no? Y bueno, en particular para Jorge Carfizo, pues el acelerador tiene un fuerte significado político, porque está en un momento en el que, en el que él trata de hacer, incrementar el nivel académico de la UNAM. Entonces él tiene, eh, comienza con unos planes, ¿no? Miguel José Yacamán fungía como su asesor de la investigación científica para poder él decirle cómo aumentar el nivel del lado de la parte de la academia, de los científicos. Y
Como saben, Jorge Carpizo implementó un incremento a las cuotas, lo que hizo estallar una huelga estudiantil bastante fuerte en el 86, a finales, en agosto del 86, y terminó en febrero del 87, que es también una muestra de la crispación social del momento, de los recortes presupuestales, del declive de la sociedad, etc. Entonces, para Carpizo es importante financiar todo esto, porque él, si lo hace ante un momento de crisis y él apoya la ciencia y él apoya al grupo del instituto, bueno, sus, votos incrementan, ¿no? Su prestigio ante ellos incrementa. Bueno, como vimos, estaba construyendo el laboratorio del 105, ¿no? Están estas visitas de las autoridades del instituto y de la UNAM, y aparecen otros personajes, también muy importantes, el 5.5 toneladas, ¿no? Bueno, la inauguración se hizo en agosto de 1986. Ese día se fijó la inauguración, ¿no? Entonces, en entrevista con Juan Carlos Pineda Santamaría, aquí presente también, él me ayudó a identificar a esos personajes, igual Karim López Guzmán me ayudó a identificar a esos personajes, porque es una imagen que da cuenta de ese día. Eh, para esto, hubo un grupo de estudiantes de servicio social que se encargaron de limpiar las bombas de vacío, se encargaron de ilustrar también las piezas del acelerador, se encargaron de quitarle el polvo, el óxido a las piezas, a probar la fuente de iones, a probar las fuentes de vacío. Todo eso lo hicieron ellos en conjunto con personajes importantes que están aquí. El ingeniero Marcos Beitia, uno, Isidro Godínez, dos, Francisco Calderón, tres, Miguel Rodríguez, cuatro, Gabriel Carrasco, cinco, Edgar, mm, me les un poco aquí el recuadro, no recuerdo bien, René, el número siete, 8, Eustacio Pérez Zavala, Karim López en el número 9, Marcos Massari en el 10, Margarito Peregrino en el 11, Carmelo Galindo en el 12, Roque Vargas en el 13, algunos miembros del taller de electrónica, otros miembros del taller de instrumentación, del taller mecánico, investigadores, técnicos académicos, y en esta foto también faltan los estudiantes que ayudaron a introducir todas las piezas del acelerador con grúas. Seguramente ya han visto los pósters que hay en el doctor Eduardo Andrade, ¿no? Donde muestran estas grúas enormes trasladando las piezas. Bueno, eso fue parte de. Pero hay también otros personajes que son importantes, que fueron relevantes para su historia y que se deben de rescatar, ¿no? Y esta sería una de las aportaciones del trabajo. Ahora sí. Entonces, llegó la inauguración del laboratorio, ¿no? El 27 de agosto de 1986. Esta fotografía también está en el laboratorio del 55, ¿no? En un recuadro lo más alto. Está Marcos Massari, Alejandra Haidar, Eduardo Andrade, Gerald C. Phillips, quien era el maestro de Eduardo Andrade en Rice, y quien de alguna manera ellos fueron la conexión con Rice y que facilitó, debido a sus lazos como maestro-estudiante, la donación del instrumento, ¿no? También el rector del instituto, Miguel José Yacamán, aquí. Lo interesante de la inauguración del laboratorio es que, no obstante, el acelerador aún permanecía desarmado, frente a la nutrida concurrencia, el rector Carpizo pronunció: a pesar de la difícil situación económica por la que atraviesa la universidad, ningún proyecto de investigación ha sido cancelado. A la investigación se le da especial importancia y se le seguirá dando, pues la institución no se ha detenido ni puede hacerlo. Así entendemos a esta casa de estudios, indudablemente con problemas, pero muy viva y vigorosa. Palabras del rector Carpizo durante su discurso de inauguración. Y bueno, igual la Gaceta UNAM del día siguiente tituló la nota como "En funcionamiento, 3 nuevos laboratorios del Instituto de Física". Y bueno, la completa instalación y calibración del ICICO 5 se lograría hasta 1990. Entonces,
realmente no estaban en funcionamiento tres nuevos laboratorios, ¿no? Tampoco inauguraron un laboratorio. Se podría decir que inauguraron el edificio, eso sí. Entonces, esto muestra claramente la concepción y el significado político de Carpizo. Inaugurar algo que aún no funciona es bastante extraño. Es característico, ¿no? Característico de los políticos. A lo mejor lo dije muy suavemente, pero característico de los políticos. Reflexiones finales de trabajo futuro. Bueno, llegamos a 1990. Este es ya por fin el acelerador en todo su esplendor. Una fotografía muy bonita de, no sé si sabían, del antiguo fotógrafo del Instituto Alfredo Sánchez Ariza, muy importante. Él, toda la colección de fotografías del instituto, buena parte y son la lente de este fotógrafo, de Alfredo Sánchez Ariza. Y bueno, aquí está Margarito Ferrerini en lo más alto, Eduardo Andrade número 2, Juan Carlos Pineda en el 3, Héctor del Castillo con el 4 y con el 5 Raúl Espejel. Bueno, esta investigación muestra la importancia y el papel preponderante que jugaron los técnicos, operadores y estudiantes de servicio social, quienes contribuyeron en diferentes etapas de la movilización e instalación exitosa del 5.5. Esa es la otra parte. Realmente instalarlo desde cero, con algunos planos, por supuesto, la experiencia de 30, 40 años de Karim López Guzmán, muy importante con tu trabajo con los aceleradores. Eso explica por qué se logró eh, instalarlo. Y también el trabajo muy importante de Margarito Ferregrino, quien era un experto en la electrónica del acelerador, en ese tipo de electrónica. Es muy importante. Asimismo, este trabajo también contribuye a reflexionar acerca de los profundos procesos de significación que se pueden dar en los ámbitos científicos, en lo que un autor famoso llamado Bruno Latour caracterizó como las redes de actantes. Por ejemplo, para Andrade, el 5.5 significa mucho más que un instrumento científico. Eh, Esto lo cito textualmente. Por ahí alguien ha dicho que el 5.5 es como un hijo para mí, porque lo he visto crecer y lo mantengo vivo. El 5.5 me lo ha dado todo. Por supuesto que el 5.5 para él significa algo más que un instrumento, ¿no? Y es lo que habla Latour en las redes de actantes, en estas conexiones que hay entre lo humano y lo no humano, lo material que es el acelerador. Y el acelerador crea estos vínculos y también crea esta cultura y estas prácticas toda esta psicología dentro y el pensamiento propio, por supuesto, y la filosofía de los investigadores. Entonces, finalmente, la historia del 5.5 también problematiza la idea general de que lo viejo u obsoleto no tiene cabida frente a lo nuevo y moderno. Al contrario, el 5.5 brindó una ventana de oportunidades al grupo de física nuclear experimental durante una época de incertidumbre financiera, política y social. Es muy importante resaltar esto porque ante un panorama donde no hay recursos, donde el apoyo hacia lo nuclear no es tan fuerte, ¿no? Ellos vieron el 5.5, entendieron la posibilidad, hablaron con las autoridades, con Jorge Carpizo, con Torribero, y le plantearon el proyecto. Ellos también, como políticos, bueno, vieron la oportunidad y vieron también la manera en que podían ganar y les dieron el visto bueno y comenzaron. Pero el 5.5 complementó lo que tenían, que era el único Van de Graaff, que era el de 0.7 MePS y el de 2 MePS, que ya había sido reconstruido para acelerar electrones, ¿no? Entonces, como trabajo futuro, aún falta por estudiar a profundidad el papel que desempeñó Alejandra Haidar y Margarito Ferreirino. Eh, Asimismo, también sería interesante continuar con el trabajo de historia oral a través de entrevistas con Eustacio Pérez Zavala, por ejemplo, con Miguel José Yacamán, además de analizar e identificar en los archivos fotográficos del Instituto de Física y del archivo personal del doctor Eduardo Andrade, momentos y personajes relevantes que aún continúan en el anonimato, ¿no? Y que es como vieron,
una imagen solamente sin un pie de página o sin los personajes que aparecen, pues es una imagen de decoración. No es una imagen analítica que te diga qué está sucediendo, por qué están actuando de esa manera, quiénes son, ¿no? ¿Qué papeles también desempeñaron, ¿no? Por ejemplo, eh, Juan Carlos Pineda, bueno, él era el operador junto con Peregrino. eh, Héctor del Castillo había sido un importante miembro del grupo en los 60s y cuando fue la abolición del 5-5, él estaba encargado de una oficina importante de la UNAM, que era la Secretaría de Proveeduría, quienes contrataban todo el equipo que se importaba de Estados Unidos. Entonces, Héctor del Castillo fungió un papel muy importante para hacer el papeleo y facilitar los recursos y los medios. Y Raúl Espejel, bueno, él era el jefe del taller de electrónica en aquel momento. Entonces, podemos ver el diálogo que hay entre los expertos para poder echar a andar y de la manera correcta el acelerador para que funcione como un instrumento científico de investigación, ¿no? Y bueno, mis agradecimientos, por supuesto, a Science Hub, fueron fundamentales para todos los artículos que encontré y los libros. A mi directora de tesis, la doctora Estela Mateos, y a mi comité tutorial especial, la doctora Adriana Minor. A mis entrevistados, por supuesto, Efraín Chávez, Juan Carlos Pineda, Karim López y el doctor Andrade, por su tiempo y apertura para responder cordialmente mis preguntas. Los agradezco muchísimo. Y bueno, al personal también de la biblioteca del Instituto y del Archivo Histórico de la UNAM por su atención y ayuda para localizar la información documental. Ellos también son muy importantes en el trabajo de los historiadores porque ellos son los encargados de buscar las cajas y llevártelas porque ellos tienen todo un mapa en el archivo que son miles y miles de cajas y que deben de estar resguardadas y ordenadas correctamente. Si no, para volverlas a localizar sería un problema inmenso. Bueno, a Lupita Reza también, Martínez, al doctor Efraín Chávez y a Oscar Eduardo López por su amable invitación, por exponer en este seminario, ¿no? Bueno, por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Raya por su participación y tenemos tiempo para preguntas. Por favor. Oye, pues muchas felicidades. Yo realmente disfruté esto. Qué lástima que no esté aquí todo el personal del instituto para conocer la historia de una parte muy importante, ¿no? Del lugar donde trabajamos, donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Sí, es su historia y esta historia es para ustedes. Sí, muchas Sin lugar a gracias. dudas. Fíjate que conforme fuiste exponiendo la metodología y haciéndonos ver la seriedad con que has abordado este trabajo, yo estuve pensando en un caso que de alguna manera es similar a este, pero a escala internacional, que es la resignificación del sincrotrón que estaba en Hamburgo y fue a dar a Jordania, que es el instrumento del sésame, es el sésame, es un instrumento ahora internacional en el que participan, aunque no lo creas, y colaboran Jordania, Irak, Israel, Palestina, Egipto, Turquía y bueno, para qué ir más lejos. Y es un caso muy, muy interesante porque también un instrumento que ya en el pueblo daban casi como bueno, no lo llamaron elefante blanco, pero en fin, ¿no? Pues ha servido ante más de un propósito, estando en esa región. Entonces, sería buenísimo saber si un trabajo de análisis histórico y de resignificación, para entender esta resignificación, ha sido hecho en ese caso. No creo, No no lo creo, creo, ¿eh? Y porque eso podría ser interesante. muy interesante, porque aparte los países
recordemos, están en una situación política muy difícil, ¿no? Están en guerra, están enemistados, pero en el ámbito científico, por lo que me está contando, se están uniendo para tener un acelerador importante en la región, ¿no? que, que es necesario, ¿no? Eso nos habla mucho de estos niveles en el que el ser humano puede convivir sanamente. Eh, una causa es la guerra, esos conflictos, todo ese contexto difícil, pero también está la parte científica de que hay que colaborar aunque él sea palestino y yo sea y lo hacen, israelí, los ves sentados a la misma mesa. Que es un caso Sí, muy, muy importante. es único. Es que si te interesa, podemos platicar más. Me interesa mucho. De acuerdo. Muchísimo. Gracias. ¿Alguien más? Por favor, doctor. Bueno, Brian, pues muchas gracias por tu presentación. Quiero agradecer a la serie por esto, que es la que coordina estos seminarios, por haber presentado tu presentación. Y también a nuestro colega Jorge Pacheco, que es el encargado de las grabaciones. Efectivamente, sería bien que estuviera todo el instituto aquí, pero está siendo grabado. De manera de que esto lo podemos tener ya como un documento más, ¿no? De lo que es el 5.5. Yo estoy pues fascinado con tu trabajo, por supuesto, por las Sonsoles. Y también creo que hay mucho más que decir, ¿no? Hablando de resignificaciones y lo que un instrumento de este estilo puede generar en un país como México, ¿no? Que podría tener más que lo que no lo tiene. Y cuando se hace un desplante como este, ¿no? De que un instrumento de esta envergadura se traslada de un país para acá y aquí, lo armamos y lo echamos a andar como si fuera una televisión vieja. No, yo creo que eso fue todo un desplante de coraje y de capacidad de un grupo encabezado por Eduardo Andrade, y que nos catalizó mucha gente, ¿no? Y que sirve como antecedente y como base para muchas otras cosas que están pasando en este momento, ¿no? Yo creo que tu trabajo es muy importante, ¿no? Lo agradezco y ojalá haya muchos más como tú, ¿no? Entonces, igual que Eduardo y Ana María aquí, que gracias por estar con nosotros. Estoy a tus órdenes para cualquier cosa que puedas necesitar más también. Claro, es mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero comentar algo. Yo, aunque ustedes lo duden, soy de los nuevos miembros del grupo, aunque ya estoy viejo, pero bueno, acabo de entrar. Yo quiero traer a colación algo que no se ha dicho y que a lo mejor no se dice, no sé por qué lo se dice, puede decirlo. Este proyecto, antes de llegar a funcionar, fue criticado, fue vilipendiado, fue despreciado por muchos miembros del instituto. Mucha gente apostó a que no iba a funcionar. Hubo quien dijo, me quito la camisa en público, pero no va a funcionar. Nunca se la quitó, se patearon pantalones para hacerlo, pero el laboratorio funcionó por el esfuerzo del doctor Andrade a la cabeza, gente como Efraín y muchos otros. Y en este momento, nuevamente, hay un sentimiento tal vez viejo, ¿verdad? Sin embargo, mi perspectiva, insisto, luego del grupo, y si me equivoco, me pueden equivoco, doctor Chávez, es un equipo que tiene todavía mucha vida, muchos recursos vamos a ir y esperamos que gente que nos estudia sigan sacando el grupo al hacerlo. Para nuestra fortuna, este tipo de equipos, mientras sigan produciendo iones, siguen siendo útiles. Lo importante es cómo los vamos a aplicar y cómo utilizar. Y creo que es un llamado de atención al resto de la comunidad. Los invitamos a que nos visiten, los invitamos a que vean lo que estamos haciendo, los invitamos a que vean lo que se puede hacer con este equipo, y que si ya hubo un momento en el que un grupo de personas pudieron ponerlo a funcionar adecuadamente, tengan la certeza que los nuevos, viejos pero nuevos, lo vamos a seguir haciendo.
Por favor, muchas gracias. Gracias, Brian, muy bonito trabajo. Nada más, esta última hoja, puedes hacer el comentario. Por supuesto, esta imagen está puesta aquí totalmente para incentivar los proyectos. Esto es un documento original que está en el archivo de Juan Manuel Lozano Mejía. Es una serie de ellos, es un proyecto de investigación que están presentando, ¿no? Y bueno, hay una estela de firmas muy interesantes aquí. Por ejemplo, acá está oh, Augusto Moreno y Moreno. Está Medina Nicolau. Wow. Está Terminal Cocho, el ingeniero Tomás Arrodi, Alejandra Haidar, firma. El físico Ariel Tejera, también está aquí. Marcos de Teresa también. El físico Luis Estrada. Aquí arriba está Juan Manuel Lozano, por supuesto. El doctor Fernando de Prieto también está aquí. Alfonso Mondragón también está aquí. Elpidio Chacón, Marcos Massari, María Esther Ortiz, también está aquí su firma. Ignacio Renero también. Y el doctor Alonso Fernández, ¿no? Un exdirector del instituto, también muy importante, del puesto de salud. Entonces, esta es una de las hojas, ¿no? Hay otras hojas. Es un proyecto que están ellos formulando en la década de los 70, 1976, después de que el instituto se traslada a sus actuales instalaciones, sobre un proyecto internacional de física nuclear experimental, pero vinculado con Latinoamérica. Es parte de la Escuela Latinoamericana de Física Nuclear Experimental, pero ellos quieren reforzar los lazos entre las instituciones de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, que se están desarrollando en este campo de la ciencia. Entonces ellos están hablando de hacer un comité latinoamericano de físicos nucleares experimentales. Y bueno, empezar a hacer lazos, intercambio de información, proyectos. Ellos quieren hacer, aún no, todavía no termino de leer este archivo totalmente, ¿no? Entonces, al parecer están queriendo hacer no sé si un acelerador o están queriendo hacer construir un superacelerador, un ciclotromón en aquella época, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que puede haber y es parte del trabajo de la historia, ¿no? Del historiador. Y bueno, esto es una joya, ¿no? Es una joya porque te habla de la historia del instituto, la historia de tu disciplina y la historia de la ciencia en México. Gracias, ¿no? ¿Alguien más? Si no hay más preguntas, damos por concluida la participación y presentación del maestro Brian. Hacemos entrega de su constancia y le damos nuevamente las gracias. Agradecemos que hayan acompañado este día aquí para la presentación del primer seminario del semestre. Cada 15 días hay un seminario para estudiantes, están bienvenidos a participar de ellos, ya sea presentando o ya sea como público. Que tengan una bonita tarde. Gracias.